Buenos días, mi nombre es Emily Gutiérrez, estudiante de sexto semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, miembro del Semillero de Investigación de Medicina Interna, y el día de hoy voy a hablar acerca del trabajo de investigación titulado Factores etiológicos hematológicos de eventos tromboembólicos durante la gestación en una cohorte suramericana. Esta es la lista de autores que participaron en este trabajo. Y en primer lugar voy a comenzar hablando de la introducción y definiendo la trombofilia, la cual se define como una predisposición a la trombosis que se produce como resultado de un efecto genético o puede diagnosticarse postnatalmente como cuadro adquirido. La trombosis se desarrolla secundaria a la alteración de uno o más componentes de la hemostasia, que incluye factores de coagulación, proteínas plasmáticas, flujos sanguíneos, superficies vasculares y elementos celulares que finalmente conducen a un estado de hipercoagulabilidad, dando como resultado una trombosis arterial o venosa. El embarazo es uno de los factores de riesgo para episodio trombótico, ya que este va a modificar el sistema hemostático a una condición de hipercoagulabilidad, que es de mayor riesgo alrededor del parto. Nuevos estudios también indican que la trombofilia es una de las causas que conduce a la pérdida recurrente del embarazo, siendo 1,2 de cada 1000 partos que se complican con tromboembolismo venoso. La probabilidad de que ocurra un episodio trombótico aumenta en presencia de varios factores de riesgo, como el que ya mencioné, siendo el embarazo uno de ellos, y el cual nos vamos a enfocar en este estudio, aunque también hay otros factores como el envejecimiento, la inmovilización, el ortostatismo prolongado, la dieta, el tabaquismo, niveles altos de estrógenos, el uso de anticonceptivos orales, el periodo de puerperio, la cirugía y neoplasias. La relación entre el tromboembolismo venoso y la trombofilia hereditaria se demostró tras realizar estudios de casos y controles, estimando que el 50% de episodios trombóticos pueden ocurrir de repente, el 30% están relacionados con embarazo y el 20% con cirugía. La incidencia de tromboembolismo venoso durante el embarazo aumenta hasta 5 veces con una tasa de 0,76 a 1,72 de cada 1000 embarazos, pero la mayoría de eventos trombóticos ocurren principalmente en el periodo puerperal. El embarazo también, como ya mencioné, es una condición protrombótica y los eventos protrombóticos son evidentes a medida que avanza la gestación. La gestación va a inducir en un aumento de 2 a 3 veces de las concentraciones de fibrinógeno, así como un aumento del 20% al 1000% de los factores 7, 8, 9, 10 y 12, todos los cuales van a alcanzar su punto máximo al momento del parto. Con respecto a la metodología del estudio, es un estudio de tipo descriptivo observacional, en el cual se analizaron las alteraciones clínicas y de laboratorio, así como la clasificación del perfil relacionado con una cohorte de gestantes latinoamericanas con el denominador de eventos trombóticos durante la gestación y hasta el puerperio de 120 días. Se realizaron los registros clínicos de toda gestante que no presentase diagnóstico de cáncer antes y durante la gestación, que no tuvieran antecedentes quirúrgico de safenectomía, aquellas sin antecedente de enfermedad autoinmune o reumatológica, excepto síndrome antifosfolípido primario, y finalmente todas las pacientes que fueron valoradas por ginecología y hematología en quienes se realizaron estudios de perfil para trombofilia, los cuales incluyeron anticuerpos de síndrome antifosfolípido, proteína C, S de la coagulación, antitrombina 3, mutaciones contra el factor 5 de Leiden, mutaciones en el MTHFR, la hiperhomocistinemia y mutación de la protrombina y finalmente elevación de los factores 8, 9 y 11 de la coagulación. Se aplicaron los criterios de inclusión a toda gestante quien tuviese seguimiento desde el primer trimestre hasta 12 semanas posparto y que no presentasen pérdidas fetales durante el periodo de seguimiento, puesto que el objetivo principal de este estudio fue evaluar los eventos trombóticos venosos o arteriales, más no las pérdidas fetales. Es de resaltar también que la toma de los paraclínicos fueron tomados en pacientes que no contaban con manejo anticoagulante u otras medicaciones que pudieran alterar los resultados. Con respecto a los resultados de nuestro estudio, en la tabla 1 se muestra a los pacientes y las características de los mismos, con una cohorte integrada de 87 pacientes. En la tabla 2 presentamos las alteraciones trombóticas venosas y arteriales, así como la edad gestacional de las pacientes del estudio. En la tabla 3 también presentamos las alteraciones de los niveles de anticuerpos del síndrome antifosfolípido
proteína C, proteína S de la coagulación, antitromina 3, mutaciones contra el factor 5 de Leiden, mutaciones de la MTHFR, hiperhomocistinemia, mutación de la protrombina y factores 8, 9 y 11 de la coagulación. En la tabla 4 podemos ver que se reportan las alteraciones en aquellas pacientes que presentan tromboembolismo venoso y arterial. Finalmente, como conclusiones de nuestro estudio, encontramos que la edad media de ingreso era de 24,5, más o menos 7,6 años. La edad promedio de gestación en semanas fue de 22,9 y de ellas 9 pacientes, es decir, el 10,3%, tenían antecedente de tromboembolismo en al menos una ocasión. También de ellas 23 pacientes, es decir, el 26,4%, habían tenido una pérdida fetal, al menos una pérdida fetal. Esos hallazgos concuerdan con lo reportado en estudios de otras latitudes. También la edad gestacional en el momento del diagnóstico del evento trombótico fue de 27,6, más o menos 8,3 semanas, y de estas pacientes correspondían a tromboembolismo venoso el 12,6% y a tromboembolismo arterial 1,4%, lo cual también concuerda con otros estudios encontrados. Las principales alteraciones hematológicas de nuestra población encontradas fueron anticuerpos antifosfodilcerina elevados en el 26,4% de la población, anticuerpos contra la beta-2 glicoproteína elevados en 22,9% de la población, anticoagulante lúpico positivo en el 18,3%, factor 8 en el 14,94%, el factor 9 en el 16,2% y el factor 11 en el 13,7% de nuestra muestra. También podemos ver que los principales factores o alteraciones trombofílicas asociadas a eventos tromboembólicos venosos y arteriales destacan que las pacientes cumplen con los criterios de síndrome antifosfolípido de acuerdo a Saporri y Sidney en 8 del 12% en una proporción del 66,6%. Adicionalmente se encontró el factor 8, 9 y 11, mutación de la protrombina, antitrombina 3 disminuida, mutaciones contra el factor 5 de Leiden, entre otras, y las de menor proporción fueron la hiperhomocistinemia, con solo un caso, y 0 casos para mutaciones en la MTHFR, hallazgos similares encontrados reportados en otros estudios. Muchas gracias.